Muy buenas noches, ingenieros. Soy Denzel Lirías de su clase de programación 3 los sábados de 1:30 de la tarde hasta 6 de la noche. Hoy vengo a presentar la tarea de la semana 1, empezando el menú de sangría, tal y como ustedes lo pidieron en la imagen que mandó el grupo de WhatsApp. Sería esta. Ok, continuando con la tarea. Es un ejercicio bien sencillo. Utilicé un for para que imprimiera 3 veces las opciones, después continuara y hiciera una tabulación para que se demuestre la sangría en el texto. Venimos, ejecutamos el programa. Excelente. Fue procesado con éxito. Ok, ahora seguimos con el segundo ejercicio, donde es una calculadora que agarra 20 números y los suma. Ahora, para hacer este ejercicio utilicé un arreglo donde se van a digitar 20 números. Tengo lo que es la variable suma que la inicializo en 0. Para agarrar los 20 números utilicé el bucle for, en lo cual empiezo la variable i en 1, debido a que eh, aquí tengo donde la variable i deja de repetirse hasta que sea menor o igual a 20. Entonces va a agarrar números del 1 al 20 y va incrementando después que agarre un número. Entonces venimos, esto almacena los números que se vayan ingresando en el arreglo, y suma lo que va a hacer es que va a empezar donde suma, que es igual a 0, va a ser igual a suma 0 más el primer número, que depende cuál es el que ingresemos, se va a sumar, después el segundo número se va a sumar con ese que se hizo primero y así progresivamente. Aquí vamos a tener la demostración. Esto que dice Avast Cyber Capture es la ejecución de seguridad para ver si no es algo de daño en el sistema. Disculpa ahí, mi antivirus molesto. Quitamos y empezamos aquí. Primero, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y tenemos la suma hecha exitosamente. Solo para dejar en claro, utilizo la librería IOStream, que es Input y Output, que básicamente se utiliza para utilizar el cout y el sin en lo que se va a imprimir y se va a almacenar, que se muestra en pantalla. La librería Econia.h lo uso únicamente por el Getch, que sirve como una pausa cuando el programa se termina de ejecutar. Es como un system pause, que básicamente es lo mismo. Bueno, ahora continuando con el ejercicio número 3, aquí es agarrar 20 números, sacar el mayor, menor y el promedio. Ahora, aquí en este código utilicé un for y un arreglo. El arreglo para almacenar los 20 números, también el mayor, que es para hacer la comparación y sacar el mayor del arreglo, y el menor, que me va a dar el menor del arreglo. Este no lo inicia, no le pongo una asignación como que para empiece, porque si yo le asigno un 0, por ejemplo, como 0 es el número más bajo, me va a tirar que el número más bajo es 0, a pesar de que no esté en el arreglo. Entonces utilizar el bucle for, donde aquí inicializo la i en 0, entonces i va a parar hasta que sea menor que 20, quiere decir que va a parar en 19, pero como lo inicializamos en 0, va a ser de 0 a 19, que en total son 20 números. Aquí puse este i más 1 para que cuando empiece a poner qué número estamos digitando, empiece en 1, entonces sea primer número, digite el número, segundo número, digite el número. El sin, vamos a almacenar los números que vayamos poniendo. Ahora, para sacar el número mayor, utilicé un if igual al número menor, en donde la comparación que hace es que
Cuando empieza a hacer la comparación, como el mayor empieza en 0, el programa va a decir, ok, en el arreglo está el número 1. ¿0 es mayor que 1? Sí. Entonces lo mueve. Después hace la segunda comparación. Ok. 2 es mayor que 1. Sí. Y pasa el 2 ahí. Ahora, 5. El número 5 es mayor que 2. Sí. Y mueve el número 5 ahí. Y sale el 3. 3 es mayor que 5. No. Y deja el 5 ahí. Y así saca el mayor. Y el menor pues es el símbolo contrario, donde una vez que mire que el número más bajo, no lo va a estar comparando, lo va a tirar de un solo. Entonces con eso, eh, cuando se hacen las comparaciones, solo la variable la agarro y la comparo con el número que agarró, que sería el número mayor o el número menor. Y aquí pues tiro el resultado. Para sacar el promedio únicamente sumo lo que es el mayor y el menor y lo divido entre 2 y ese es el promedio. Vamos a ejecutar el programa. Vamos a esto. Agarramos esto. Poner 2. Entonces, como pueden ver, exitosamente el mayor es 555, el menor que pusimos fue el número 2, y al agarrar todos estos números y dividirlo en 2, el promedio es 278. Continuando con el siguiente ejercicio, es el cálculo de cómo pasar centímetros a kilómetros. Disculpe mi error de ortografía. Ahora, este fue realmente sencillo, ya que simplemente se hace con una fórmula en donde para volver un centímetro a kilómetros únicamente agarramos la variable centímetros, que es la que pusimos aquí, y ponemos la cantidad de centímetros, y 100.000 centímetros es un kilómetro. Entonces venimos, probamos. Vamos 1.000.000 de centímetros son 10 kilómetros. Ahora vamos a probar con otro número. Como por ejemplo, si ponemos el número 100 o 1000. 1000 me va a tirar que son 0 kilómetros. ¿Por qué me tira 0 y no me tira un número decimal? Es porque las variables que pedimos aquí, el tipo de variable es int y no es un double o un float que me puede agarrar números decimales. Entonces por eso es que me tira un número entero, no un número decimal. Bueno, aquí continuamos con el siguiente ejercicio, que es agarrar dos números y que lo sume, reste, multiplique y divida. Bueno, este fue muy sencillo, de hecho, únicamente ponemos los números, lo puse en double para que pudiera agarrar los números, ponerlos en decimal o fraccionales. Bueno, no lo va a demostrar en fracción en computadora, sino que en decimal. Entonces, aquí la suma solo se suma el n1 con n2, que es número 1, número 2. La resta solo se resta entre las dos variables, la suma solo se suma. Aquí podemos ver el símbolo para que se realice la operación. Ahora, para la división se utiliza algo diferente, ya que utilicé el condicional if, donde le digo que si n1 y n2 son igual a 0, no se puede realizar la división, porque al realizar o a utilizar el número 0 en una división, el 0 sería un infinito, entonces no se puede hacer. Pero si no hay ningún 0 en la división, simplemente lo divide sin ningún problema. Podemos verlo perfectamente.
ver 5 o 10. Primer número, el segundo 5. La suma es 15, la resta es 5, la multiplicación es 10, la división es 2. Ahora, si yo vengo y agarro número 10 y el segundo número es 0, ¿qué es lo que pasa? Me dice que la suma es 10, la resta es 10, la multiplicación es 0 y la división no se puede realizar debido a que un número no se puede dividir entre 0 porque sería infinito. Total, funciona a la perfección. Continuando con el siguiente ejercicio, aquí tenemos el menú que únicamente se saldrá si es un sí, donde usted le pregunta, ¿quiere salir del menú? Puede usar S o N. Si utiliza alguna otra letra que no sea de las indicadas, le tirará el código que dice decisión inválida. Empezamos inicializando la letra para almacenar el carácter, donde lo que buscamos es la respuesta. El carácter va a ser la respuesta almacenada, donde especificamos con el if, que si la respuesta es n, va a tirar de nuevo el menú. La respuesta es s, que significa sí, va a salirse del menú. Si se utiliza alguna otra que no sea alguna de esas dos letras, va a tirar decisión inválida y le va a repetir el menú. Ahora, el do while sirve para que siempre y cuando no se cumpla la función, se vuelva a repetir el menú. Vamos a ejecutar. Tenemos y ponemos una P, por ejemplo. Decisión inválida. Menú de sí o no. ¿Quiere salir del menú? No. Y vuelve a tirar. Menú de sí o no. ¿Quiere salir del menú? Y cuando le doy ese, me dice adiós. Exitosamente salió del menú. Bueno, aquí continuamos con el del cuadrado, donde con un ciclo for introducimos el tamaño del cuadrado y así lo va a demostrar en pantalla. Voy a explicar detalladamente la variable test del tamaño. Entonces el for va a crear la variable j inicializada en 0, donde j va a ser hasta donde sea el número que introducimos, lo vamos a cortar en 2 porque si no lo corta en 2 el cuadrado parece rectángulo. Y primero lo ejecuta y después primero lo lee y después lo ejecuta. Y ahora aquí es la cantidad de veces que se va a repetir la línea, o sea, el símbolo, que sería el asterisco. Una demostración, esta. Ponemos que va a ser 6. Entonces, aquí, oh, sí, ok, aquí qué pasó. Esta línea que está aquí es esto, que va hacia abajo. Lo cortó a la mitad, si no me hubiese tirado 3 más aquí, hubiese parecido un rectángulo. Y aquí van 6, debido a que el tamaño que introducimos fue 6. Y utilizo un system pose, que es básicamente lo mismo que el getch. Ok, ahora continuamos con lo que es la pirámide. Este sí fue un poco complicado de realizar, debido a que fue una pirámide tal y como es, no pegada al comienzo. Voy a explicar detalladamente. Utilicé la librería IOStream, IOManip y conio.h. IOManip es para setear los espacios del input y el output. El IOStream es para usar el SEAO, el SEIN. Bueno, para tener el ST, la librería estándar. Es un namespace ST10 para poder utilizar esto. Ahora voy a explicar detalladamente qué significa cada variable. In FSMT es que F son filas, E es espacio, C es la columna, M es como un reemplazo, T es el tamaño y el char sim es para determinar qué símbolo se va a imprimir para hacer la pirámide. Ahora el for determina las filas que van a ser el tamaño, en lo cual sirve para este código, sirve para setear el espacio
que habrá entre cada línea que tire el programa. El siguiente for anidado lo que hace es controlar las columnas, que va a hacer lo que determine si es un triángulo decreciente o creciente. Ahora, aquí hubiese sido el while es por si, digamos, imprimimos 20 números a los cortes y no repita números. Por ejemplo, si primero es el 1, después sigue el 2 3, después el 2 3 1 2. Lo que trata de evitar es que no se repita el 2 3, sino que tire en diagonal bien cortadito el número, y este es para el otro lado, que básicamente son dos triángulos que se pegaron y que son como un espejo. Con la ejecución voy a dar a demostrar a lo que me refiero. Vamos a poner el tamaño, lo vamos a hacer de 20. Ahora, con qué símbolo lo quiero imprimir, puede ser con este, puede ser con este, puede ser con este, con este. Por fines de demostración lo vamos a hacer con la letra D. Entonces, como se pudo observar, es un triángulo creciente porque empieza desde el 1 y avanza hasta la numeración 20, que es hasta aquí. Ahora, ¿qué pasa si lo vuelvo un triángulo decreciente, una pirámide decreciente? Eso se hace cuando venimos y en el segundo, en los espacios, agregamos el símbolo, que sería el que dejamos. Puede ver perfectamente aquí lo que pasa. 20, el símbolo del utilizar este, y me corta la primera y empieza con la segunda línea de un solo y me quita la estrella que va aquí. Entonces sí, así fue como logré la pirámide y me salió muy bien. Ok, continuando con los ejercicios, ahora vamos a ver el ejercicio que agarra un número entero y lo vuelve binario. Este es un poco más complejo, ya que aquí tuve que crear un arreglo, una variable de espacio y igualar la i a 0, ya que cuando nosotros agarramos un número entero, básicamente el binario va a ser el residuo de la división de ese número por 2, donde empezamos aquí con el do, donde va a realizar esta ecuación matemática, donde el número que ha sido depositado va a igualar al número que está y el residuo que va a tener, que es la división de este número que está ahí con el 2. El residuo va a ser de esa ecuación y ese determina lo que es el número binario del número que está almacenado. Por eso digo que es algo complejo, pero aquí tengo una tabla para demostrar a lo que me refiero, donde tenemos el ejemplo de cómo se saca el número binario y el ejemplo gráfico. Vamos a demostrar que sirve mediante compilándolo y ejecutándolo, y agarramos un número, por ejemplo 71, como dice aquí, 71. Vamos a observar, es el mismo. Entonces el programa corre perfectamente bien. Este es un tema muy complicado, de hecho, ya que el código que se utiliza es más una fórmula matemática para poder sacar el residuo y poder almacenar la memoria de qué número está. Ahora continuamos con el ejercicio y qué mes desea mostrar en pantalla. Es muy sencillo. Con un switch se puede hacer. En el caso de que usted digite el número del case que desea, se va a ejecutar
el mes que quiere ver. Por ejemplo, aquí ponemos 1, el mes 1 es enero. Es enero. Excelente. Y aquí ponemos el número 7, que es julio, y vemos que funciona a la perfección. Sencillo. Ahora continuando, está el otro de los días de la semana, que es básicamente lo mismo. Venimos y ejecutamos, y el día que quiero visualizar es el 5, que es viernes. Aquí el 7 es domingo, y cabal, funciona. Ahora para terminar, vamos a hacer el ejercicio de la tabla de multiplicar, en el cual solo ocupé dos variables. Aquí pedimos qué tabla es la que desea ver, se almacena el número en X, y hasta qué número la desea ver, que se va a almacenar en Y. Ahora utilizamos el for para realizar el ejercicio, donde inicializamos Y en 1 y va a llegar hasta que sea menor o igual que el número que deseamos realizar, y se va incrementando de uno en uno. Entonces ponemos aquí, imprimimos en pantalla poniendo el número que deseamos ver multiplicando, que aquí es la X la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un asterisco mejor, por el número que va, que sería del 1 hasta el número que deseamos visualizar. Y simplemente multiplicamos ya de un solo lo que es el número que está siendo impreso, que por ejemplo es X, es el número que queremos ver por el número en el que va. Una demostración sencilla es esto. El número que deseamos ver es 7, hasta que el número lo deseo ver. Y sencillo, me realizó la multiplicación perfectamente.